Introdúzcanse hasta el lecho marino y entrarán en un mundo increíble. Enclave de grandes volcanes, donde las altas temperaturas podrían fundir el plomo. Hogar de los animales más grandes de nuestro planeta. Y donde los terremotos son tan potentes que podrían enviar olas letales hacia la costa a kilómetros de distancia. Les llevaremos en un viaje desde la superficie del océano hasta sus cimas más profundas, en un afán por descubrir qué subyace en el fondo del océano. Ciencia al desnudo, profundidades marinas. La Tierra. Los océanos dominan nuestro planeta. Casi 2/3 de la superficie de la Tierra está cubierta por agua marina. Más de 360 millones de kilómetros cuadrados. 1.300 billones de litros. Pero si drenáramos toda esta agua, aparecería un paisaje asombroso. Al menos 100.000 volcanes, llamados montañas marinas. La mayor cadena montañosa del planeta. Y 22 fosas marinas. Algunas más profundas que la altura del monte Everest. El fondo marino es una de las regiones geológicas más activas del planeta. Para comprender qué es lo que lo creó, deberemos sumergirnos hasta sus mismas profundidades. Desde la superficie del océano hasta su cima más profunda hay una distancia de 11 kilómetros. Puede que no parezca mucho, pero llegar hasta allí es un asunto arriesgado y de aventureros. Ha viajado más gente hasta la Luna que los que se han aventurado a las profundidades marinas. El océano produce pavor a cualquiera, a todo el mundo. La presión es intensa, entre 270 y 340 atmósferas. Razón por la que es una de las últimas y grandes fronteras de la Tierra aún por explorar. Para hacernos una idea de la verdadera magnitud de las profundidades, imaginémonos a un buzo descendiendo hasta la mayor fosa marina. Le seguiremos en este viaje imaginario hasta el fondo del mar. Nos llevará hasta algunos de los accidentes geográficos más extraordinarios de la Tierra. Los desniveles, las cordilleras, las llanuras y las fosas del océano. Culminando en el punto más profundo de todos, a 11 kilómetros por debajo de la superficie. Sería una misión imposible. Pero si fuera posible, ¿qué paisaje veríamos en el camino? ¿Qué aspecto tendría este misterioso mundo submarino? Nuestro primer destino, no lejos de la superficie, será la plataforma continental. Rodeando prácticamente a todos los continentes, la plataforma continental es un saliente poco profundo que se extiende una media de 80 kilómetros mar adentro. No es muy profunda. Tiene un promedio de 130 metros por debajo de la superficie. Si levantáramos el Empire State Building sobre ella, aún sobresaldría a la mitad del rascacielos. Pero alberga un paisaje sobrecogedor. Barrancos gigantescos jalonan la plataforma y son muy profundos. Muchos de ellos, como el cañón de Monterrey, frente a las costas de California, se equiparan en profundidad y anchura al cañón del Colorado. La mayoría se creó en la última glaciación. Hace 20.000 años, el agua se congeló formando banquisas polares, algunas de varios kilómetros de espesor. Conforme el agua iba quedando atrapada en el hielo, el nivel del mar en todo el planeta llegó a descender hasta 120 metros. La plataforma continental costera se tornó terreno seco. Los ríos, que una vez desembocaron gentilmente en el mar, ahora tenían un desnivel extra de 120 metros. Se convirtieron en violentos torrentes que iban excavando cañones gigantes en las paredes de roca.
Cuando la edad de hielo tocó a su fin, las placas de hielo se fundieron y los crecientes mares anegaron esta parte costera, creando la plataforma continental. Los gigantescos cañones quedaron borrados del mapa. Donde acaba la plataforma continental, se inicia un ligero desnivel llamado talud continental. Y allí es a donde nos dirigimos a continuación. Conforme vamos descendiendo, la luz se va oscureciendo. Kilómetro y medio más abajo, la temperatura desciende bruscamente hasta los 4 grados centígrados. Y la presión se hace intensa. Lo suficiente para reducir un balón de fútbol al tamaño de una pelota de béisbol. En este medio extremo, fenómenos extraños empiezan a ocurrir en el lecho marino. Década de los 80. Los geólogos comienzan a explorar las plataformas y los taludes continentales con la ayuda de un sonar. Ven un rosario de extraños accidentes geográficos, cráteres gigantes. Pensaron que se formaban con los gases expelidos repentinamente del lecho marino. Hubo quienes especularon con que estos gases pudieron hundir barcos, lo cual explicaría el misterio del Triángulo de las Bermudas. Los escapes de gas son ciertamente peligrosos. Esta plataforma petrolera frente a las costas de Noruega se hundió en medio de un burbujeante mar de gas. Este salió despedido cuando la perforadora alcanzó un yacimiento de metano. Contrariedades como esta hicieron muy difícil a los geólogos explorar el fondo marino. En la frontera de la plataforma continental, en el Golfo de México, un equipo de científicos se prepara para zambullirse. ¿Su misión? Investigar una extraña sustancia que puede estar causando emisiones de gas desde el lecho marino. Protegidos dentro de un batiscafo con una semiesfera de acrílico de 12 centímetros de espesor, se sumergen hacia el talud continental. 550 metros más abajo, encuentran lo que andaban buscando. Un montículo de una sustancia amarilla y blanquecina llamada hidrato de metano. Se forma sometido a una gran presión, a profundidades superiores a los 300 metros, y además contiene gas. En la Universidad Heriot-Watt de Escocia, el geólogo Ross Anderson estudia el hidrato de metano. Aunque el hidrato de metano está compuesto principalmente de agua, contiene una gran cantidad de dicho gas. Y Ross Anderson nos lo va a demostrar. Este gas arde. Pero no hagan esto en sus hogares. Es una ligera sensación de calor. Mi mano se enfría con el hielo derretido. Prevalece la sensación de frío. Pero sí siento el calor de las llamas en la parte de mi mano que no está mojada. El hidrato de metano contiene tanto gas que cada centímetro cúbico de hielo libera 160 centímetros cúbicos de metano. En el talud continental marino, el gas normalmente se mantiene seguro en su forma de hidrato de metano. Pero si la temperatura y la presión cambiaran, el hidrato se fundiría y el gas escaparía. Esta liberación repentina haría explotar los cráteres. Pero algunos piensan que incluso puede ser peor. Las investigaciones sugieren que incluso podría hundir una embarcación. En la Universidad Monash de Australia, unos físicos llevan a cabo un experimento en un tanque de pruebas. Lanzan una burbuja a escala del barco de referencia. Si el barco está en el lugar y el momento inoportunos, se hundirá una y otra vez. Nadie ha visto nunca un barco hundirse a causa de burbujas de gas, pero algunas personas piensan que el hidrato de metano podría explicar la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Y el hidrato de metano atrae nuestra atención por otra razón. Se calcula que por todo el mundo hay hasta 11 trillones de metros cúbicos de hidrato de metano enterrados en las plataformas continentales o en cualquier otra parte del océano. Según algunas estimaciones, es más que el doble que las reservas energéticas existentes de petróleo, gas natural y carbón. Es difícil de extraer, pero esta extraña sustancia podría ser la fuente del combustible del futuro.
La compleja geología de los taludes continentales produce uno de los elementos más extraños de nuestro planeta. 600 metros de profundidad. En medio del inhóspito lecho marino, nuestro batiscafo, el Johnson Sea Link, encuentra algo que parece obviar las leyes de la física. Una laguna cuya superficie se nos muestra tranquila. El biólogo Charles Fisher, de la Universidad de Pensilvania, estudia este extraño lago submarino conocido como el piélago salino. Encontrarse con un piélago salino en el Golfo de México es una experiencia fantástica, pues estás tranquilamente en el fondo del mar, dentro de un batiscafo, totalmente convencido de que estás en un océano, y repentinamente te encuentras allí una laguna. Una solución salina o salmuera filtrándose a través de rocas aledañas rellena la laguna. El piélago salino tiene 5 veces más concentración de sal que sus aguas circundantes y es tan denso que se asienta en el cráter, formando un estanque submarino. La salmuera es tan densa que el batiscafo flota sobre la superficie del piélago salino, causando ondas laterales con las que los animalitos suben y bajan. Es una experiencia francamente surrealista. El gas metano borbotea a través del agua de la laguna. Niveles altos de gas acabarían con la mayoría de animales, pero para las criaturas que viven aquí es la clave de su supervivencia. Sabemos que se puede obtener energía del metano porque se utiliza en las cocinas a gas de algunos hogares. Pero que haya un animal que pueda aprovechar directamente esa energía y subsista aquí alimentándose de bacterias es algo único. Los miles de moluscos que viven aquí, alrededor de la laguna, se alimentan de bacterias que consumen el gas y lo transforman en nutrientes. Nadie se esperaría que la vida pueda subsistir en este medio, tan hostil para los humanos. Y sin embargo, una serie de extrañas criaturas dependen de los gases emanados del talud continental. Quizá uno de los mejores ejemplos de que es un lugar apto para vivir se ve en una de las criaturas más insólitas, los gusanos de tubo. Llegan a alcanzar los 2 metros de largo. Los científicos se quedan maravillados de su tamaño y estupefactos cuando calculan su edad. Determinan los años que tienen midiendo el ritmo de su crecimiento. Lo primero que hacen es tintar de azul los extremos de los gusanos. Entonces, al año siguiente, regresan y miden la parte blanca que ha crecido en la punta del tubo. Han averiguado que los gusanos más largos crecen al menos 7 milímetros por año. Se cree que son los animales más longevos del planeta. De pronto descubrimos que estos gusanos de tubo no solo crecen despacio, sino que además pueden vivir al menos 200 o 300 años, o quizás muchos más. Cuando los descubrimos, nadie de la comunidad científica nos creyó. Nos llevó varios años convencerles. Algunos de estos gusanos empezaron a crecer hace 250 años, antes de la Revolución Francesa. Son la prueba de que la vida puede florecer en profundidades extremas. Pero las condiciones están a punto de ser aún más hostiles. Mientras continuamos nuestro viaje hasta el fondo del océano, estamos a punto de encontrarnos con el mayor y el más singular de los fenómenos volcánicos del planeta. Un círculo de fuego infernal que rodea el planeta. La Segunda Guerra Mundial. La batalla del Pacífico está en su punto más álgido. Con el fin de localizar a los submarinos enemigos, se instala el sonar en los buques de guerra. Entre combate y combate, recorren el océano, rastreando el lecho marino. La información permaneció secreta durante años, hasta que en 1977, la cartógrafa Mary Tharp y el geólogo Bruce Essen combinaron los registros de sonar de la contienda mundial con datos actuales y crearon el primer mapa del fondo marino mundial. Este mapa fue el primero en revelar el más largo de los accidentes volcánicos del planeta, la cordillera centrooceánica. Se alza a 3.800 metros del fondo marino, envuelve a la Tierra como si fuera un guante de béisbol y se extiende a lo largo de 64.000 kilómetros.
Tiene 4 veces la longitud de los Andes, las Rocosas y el Himalaya juntas. La cordillera centrooceánica es la siguiente parada de nuestro buzo imaginario en su viaje al fondo del océano. Se encuentra a una media de 2,5 kilómetros debajo del nivel del mar. Aquí no llega la luz de la superficie. La temperatura es de las que hace tiritar. Y el medio ambiente es formidable. Una de las pocas personas que ha visitado la cordillera es la geóloga marina Deborah Kelly. El paisaje es realmente asombroso. Había estudiado volcanes en tierra firme, pero una de mis mayores satisfacciones fue descender hasta allí. Hoy, Kelly va a sumergirse hasta la cordillera centrooceánica al este del Océano Pacífico. Al comenzar su inmersión hasta el lecho marino, el equipo apaga las luces submarinas para conservar energía. Durante su hora y media de descenso, sus únicos acompañantes son criaturas espectrales. Cuando vas descendiendo verticalmente, vas viendo en el agua numerosos organismos bioluminiscentes. La primera vez que los vi me dio la sensación de que era como ir por el espacio contemplando las estrellas. A 90 metros del fondo, deciden encender los faros. Y de repente se te despliega todo un mundo. Esta es la caldera de la cordillera centrooceánica. Abastecidas por el inmenso calor procedente de las profundidades de la Tierra, estas enormes chimeneas volcánicas, llamadas fumarolas, escupen lo que parece ser humo negro. A este conjunto de géiseres submarinos se les conoce como respiraderos hidrotermales. Hay unas 80 fumarolas en esta área. Algunas se levantan 55 metros, casi lo que mide la columna de Nelson de Londres. El agua que sale de las fumarolas está a altísima temperatura. La aplastante presión de 2,5 kilómetros de océano por encima implica que el agua no hierva y que se mantenga líquida, a pesar de que la temperatura alcance los 400 grados. No está solo caliente, también es ácida. ¿Cómo conseguir una muestra de un fluido a 400 grados? El aluminio se disolvería en un solo día, lo mismo cualquier cosa que contenga cuarzo. El plomo se fundiría. La humareda es negra porque este líquido ardiente contiene minerales tales como el sulfuro de metal. Cuando entran en contacto con las gélidas aguas de las profundidades marinas, forman miles de millones de diminutas partículas negras que se asemejan al humo. Pero, ¿cómo crecen estas chimeneas? Los norteamericanos están muy familiarizados con Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone. Este conocido geyser erupciona varias veces al día. Lanza un chorro de agua calentada por roca volcánica en las profundidades de la corteza terrestre. Estas chimeneas son como géiseres submarinos. El agua marina se filtra a través de las grietas del fondo marino. Muchos kilómetros más abajo, entra en contacto con el magma caliente. Alcanza altas temperaturas y asciende a la superficie arrastrando minerales consigo. Cuando se encuentra con el agua fría, los minerales se cristalizan y se quedan pegados a la salida de la fumarola. Y así va creciendo la chimenea. Pero no siempre su vida es longeva. En solo un año, 12.000 seísmos sacudieron esta parte de la cordillera de Juan de Fuca, junto a las costas de Oregón. Prueba de la actividad volcánica en el subsuelo. La mayoría es de baja intensidad, pero algunos son capaces de derribar chimeneas. El promedio al que crecen fue revelado cuando Kelly y su equipo decidieron cortar la parte superior de una fumarola. Se pertrecharon de un brazo robótico sumergible con una sierra adaptada. El batiscafo colocó una jaula alrededor del final de la chimenea, la aseguró con un alambre y comenzó a serrar. Y así obtuvieron una muestra. Cuando regresaron 3 días después, la chimenea había crecido nada más y nada menos que 1,8 metros.
Los elementos químicos que salen a borbotones de las chimeneas para nosotros serían letales. Pero para ciertas criaturas, las fumarolas son un oasis en el desierto. Como los animales del piélago salino, estas criaturas se sirven de las bacterias de sus agallas para extraer energía de los elementos químicos arrojados por las chimeneas. Lejos de la luz solar, las fumarolas permiten a las gambas, moluscos, pececillos y cangrejos vivir en este lugar oscuro e inhóspito. La energía que expelen las fumarolas es colosal. Los respiraderos hidrotermales descubiertos hasta ahora liberan unos 17 millones de vatios anuales. Equivale casi a la energía total que todos los seres humanos consumimos en un año. El calor nos da una idea de las poderosas fuerzas que crearon la cordillera centrooceánica. Para explicar tamaña orografía, recurrimos a una teoría de semejantes proporciones. En la década de los 60, los geólogos plantearon uno de los conceptos más atrevidos en la historia de la ciencia. Propusieron que la cordillera centrooceánica es una enorme grieta en la cual la corteza terrestre se va separando. La geóloga Susan Humphries, del Instituto Oceanográfico Woods Hole, estudia dicha cordillera. Si se piensa en la Tierra en su totalidad, uno se da cuenta de que la corteza sobre la que vivimos es increíblemente delgada comparada con el resto del interior del planeta, como la piel de una cebolla. Si pudiéramos observar el interior de la Tierra, veríamos que está compuesta por capas. El núcleo central, el espeso revestimiento del manto y una fina corteza exterior. Amplias placas de roca forman la corteza externa. En los sitios en los que se separan, materiales fundidos de las profundidades de la Tierra ascienden hasta la superficie para así formar nueva corteza. Y esto es lo que ocurre en la cordillera centrooceánica. Es como una inmensa herida que nunca consigue cicatrizar y que constantemente supura nuevos materiales, creando un nuevo lecho marino que se va extendiendo a los lados de la cordillera. A medida que el nuevo fondo oceánico se va alejando del centro incandescente, también se va enfriando. Pero no está inactivo. Los científicos han descubierto recientemente que puede modificarse de forma dramática e inesperada. Diciembre de 2000. Un grupo de geólogos se echa al mar para hacer un estudio de la cordillera centroatlántica. El objeto de su investigación es una cadena montañosa submarina al borde de la cordillera, situada a 2.500 kilómetros al este de Florida. Justo a 1 kilómetro de profundidad, la cámara submarina articulada por control remoto captura un impresionante bosque de torres blancas de roca parecidas a estalagmitas. Es un nuevo tipo de manantial de agua caliente. Se llama la Ciudad Perdida. Hay más de 30 chimeneas en esta área. Las más altas alcanzan unos imponentes 60 metros, unos 15 metros más que la Estatua de la Libertad. A diferencia de las que echaban humo negro, la fuente de calor de las fumarolas de la Ciudad Perdida no es la actividad volcánica. Es una reacción química. Cuando el agua se filtra a través de las grietas de una gran montaña, reacciona con los elementos químicos de la roca para producir calor. Gracias a estas reacciones químicas, el campo hidrotermal tiene asegurado calor suficiente para varios miles de años. Esto es uno de esos calentadores de manos que la gente lleva cuando va de acampada. Y lo que vamos a hacer es doblar este pequeño disco de aquí. La reacción química del calentador de manos es similar a la que caldea las rocas de la Ciudad Perdida. Si te lo pones en la cara, notas que está muy caliente. El calor se produce por el resultado de una reacción química. La reacción química en la Ciudad Perdida eleva la temperatura de las rocas hasta los 260 grados. Es un calentador de manos por antonomasia. Por su energía y belleza, las fumarolas y las chimeneas blancas de la cordillera centrooceánica nos cuentan solo una pequeña parte de la historia de lo que sucede a 2,5 kilómetros bajo la superficie del océano. El nuevo lecho marino creado en la cordillera está a punto de embarcarse en un viaje épico. A lo largo de millones de años, recorrerá miles de kilómetros
en una especie de cinta transportadora gigante. Luego descenderá hasta las depresiones submarinas para regresar al manto terrestre. Es un proceso lento. Los resultados se ven con el tiempo. Las cordilleras centrooceánicas aportan cada año casi 2,5 kilómetros de corteza nueva al fondo marino. La cantidad de tierra nueva acumulada cada 280.000 años equivaldría a la superficie de la península ibérica, o a todo el fondo marino cada 200 millones de años. Para continuar nuestro viaje hasta el fondo marino, habrá que alejarnos de la cordillera centrooceánica y zambullirnos aún más abajo. Estamos a punto de entrar al abismo, al cementerio oceánico. Un paisaje fantasmal compuesto de esqueletos de todo lo que se hunde hasta aquí. Aguanten la respiración. Estamos a punto de llegar al fondo del océano. Tras conocer la curiosa geología de la plataforma continental y las fumarolas de la cordillera centrooceánica, ahora nos abocamos al abismo. A 4 kilómetros de profundidad, pasamos por los restos del Titanic, hasta que por fin llegamos. Y llegamos al lecho marino situado entre los 4 y 6 kilómetros de profundidad, que se le conoce como llanura abisal. Aquí la presión es extraordinaria, lo suficiente para comprimir un balón de fútbol hasta el tamaño de una canica. Es hogar del paisaje más amplio de nuestro planeta. Juntas, las llanuras abisales ocupan más del 60% de la superficie de la Tierra. Este es el camposanto del océano. La luz del sol no llega hasta aquí, pero todo lo que se hunde allí arriba viene aquí para descansar. Barcos, criaturas marinas y nieve. Recorran el lecho marino del abismo y atravesarán una ventisca. Una tormenta de nieve que no ha amainado desde hace miles de años. Se trata de nieve marina, y es lo que tapiza el fondo marino de las llanuras abisales. Cuando las diminutas plantas y animales que viven en la parte superior del océano mueren, sus esqueletos comienzan a hundirse. Las células de estas plantas son tan pequeñas y ligeras que generalmente tardan unos 150 años en alcanzar el fondo marino. Muchas se disuelven antes de llegar aquí. Pero los científicos han averiguado que cuando se aglutinan debido al mucus pegajoso de las plantas diminutas, el llamado fitoplancton, forman grandes grumos que llegan hasta el fondo en cuestión de semanas. Esto es nieve marina. Este vendaval de copos de nieve marina aporta 740 millones de toneladas de carbono al lecho marino cada año. Para los animales que viven aquí, es como maná celestial, es su alimento. Durante miles de años, la nieve marina y otros sedimentos se fueron acumulando hasta formar una espesa alfombra. Cuando los geólogos realizaron prospecciones en el lecho marino de las llanuras abisales, tuvieron que perforar varios metros de sedimentos antes de alcanzar el manto rocoso. Extrajeron muestra tras muestra de lodo desprendiendo gas, los restos de nieve marina y otros detritos. La barrena con muestras de sedimentos que más profundo llegó, lo hizo hasta casi los 5 kilómetros. Eso es 16 veces la altura de la Torre Eiffel. Aquí abajo, a galeones españoles naufragados y a otros barcos hundidos les llevará miles de años desintegrarse. Pero no son lo único en descomposición en el fondo marino. Las ballenas se sumergen como mucho hasta 1 kilómetro. Pero cuando mueren, sus cuerpos tienden a hundirse. 69.000 ballenas mueren cada año. La inmensa mayoría acaba en la llanura abisal. Un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey está investigando el proceso de descomposición de los cadáveres de ballenas. Hoy van a pagarle un tributo a un muerto, una joven ballena azul. Esperan que sus restos, que descansan frente a las costas de California, arrojen nueva luz sobre la vida en las profundidades oceánicas.
Este sumergible robotizado de alta tecnología hará las veces de sus ojos y de sus brazos en el fondo marino. Lo sumergen a través de una apertura en el casco del barco. Unos 1000 metros más abajo, los huesos del cetáceo están colocados a la perfección, dispuestos como en un museo. La descomposición de su cuerpo pasa por una serie de etapas. Los principales depredadores, los tiburones y peces bruja, estarán allí un año, una vez que hayan devorado el primer plato, los tejidos blandos. Pero son las criaturas que se dedican al segundo plato las que nos ofrecen una buena visión de este extraño mundo. Estos diminutos seres de cilios rojos han venido aquí a echarle el diente a sus apetitosos huesos. El biólogo marino Robert Rigenhoek estudia estos gusanos. Cuando los huesos empiezan a descomponerse, dentro de ellos hay una ingente reserva de grasa. Esto explica por qué nuestras madres, nuestras abuelas, arrojan un buen trozo de hueso de vaca a la sopa y lo hierven, para que el tuétano le dé ese sabor tan rico. Eso es lo que nos comemos del hueso, y también los gusanos. A los gusanos y a otras criaturas les lleva unos 100 años consumir una gran ballena azul. Una sola ballena muerta es tan grande que en el lugar en el que cae suministra la misma comida para la llanura abisal que 4000 años de nieve marina. Para estudiar a las criaturas que viven en los huesos, el equipo de Rigenhoek precisa subir a algunas a la superficie. Una vez en cubierta, identifican y hacen un recuento de las diversas especies. Han averiguado que la contribución de la ballena a la ecología de la llanura abisal es enorme. Un metro cuadrado de huesos puede congregar a más de 170 especies diferentes, algunas de las cuales solo se alimentan de ballenas muertas. Esto es lo que buscábamos. En una única salida, estos biólogos marinos descubren 3 nuevas especies. Es una prueba de qué poco sabemos acerca de las profundidades marinas. El futuro de nuestra investigación es obvio. En cada incursión encontramos algo nuevo. Unas muestras excelentes. Durante milenios, los cadáveres de ballenas han contribuido a espesar la capa de sedimentos que se han ido acumulando en el fondo del océano. Pero no van a estar aquí para siempre. La vasta extensión abisal se está desplazando. Como una enorme cinta transportadora, se está moviendo desde la cordillera centrooceánica hasta las profundas fosas marinas, y todo se mueve al compás. Los barcos naufragados, los animales muertos e islas enteras. Una de las mejores maneras de medir a qué velocidad se desplaza el lecho marino tiene que ver con las olas, es decir, visitando el archipiélago más alejado del planeta, Hawái. Esta es la Gran Isla. Desde su base hasta la cumbre, es la montaña más alta del mundo. Unos 1400 metros más que el Everest. Y a pesar de su tamaño, se está desplazando. El fondo marino también la está acarreando. Las islas de Hawái se levantan en una llanura abisal, justo sobre un punto caliente, una apertura en la corteza terrestre. Por esto, la roca fundida, el magma, se hinchó hasta formar un volcán descomunal, la Gran Isla. Este espectacular río de lava submarino nos demuestra que la isla sigue creciendo. Pero no por mucho tiempo. La gigante cinta transportadora del fondo oceánico está alejando a la Gran Isla del punto caliente. Pero en su lugar, está surgiendo otro volcán. Y luego habrá otro. Así, mientras el fondo marino se vaya desplazando encima del punto caliente. Podemos ver el mismo proceso pasando un trozo de papel sobre una llama. La Gran Isla es el último en la larga lista de los ahora volcanes extinguidos que se formaron en este punto. El más distante se encuentra en la actualidad a 5.800 kilómetros. Pasó por encima del punto caliente hace 85 millones de años.
Esto significa que el fondo marino sobre el que Hawái se asienta se desplaza a una media de unos 8 centímetros por año. Si Hawái continúa desplazándose a la misma velocidad y en la misma dirección, dentro de 64 millones de años, acabará en alguna parte frente a la hipotética costa este de Rusia. Finalmente, la enorme isla se deslizará hacia la boca de una profunda fosa oceánica. Ahora nuestro buzo se prepara para entrar en estas terroríficas cimas, las partes más profundas y peligrosas del océano. Estamos a punto de descubrir que en este remoto y misterioso mundo es donde se originan algunos de los fenómenos naturales más violentos de la Tierra. En nuestro viaje al fondo del océano, nos hemos encontrado con raras criaturas, montañas inmensas y vastos desiertos submarinos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Nuestro buzo está aún a medio camino. Ahora nos aventuramos más allá del abismo, a la parte más profunda y letal del océano, a una imponente fosa marina. Es un mundo insondable e inhóspito al que solo un puñado de personas ha podido acceder. Pero lo que ocurre aquí abajo puede tener unos efectos dramáticos en el mundo que existe por encima de la superficie. A 6 kilómetros de profundidad, el suelo oceánico cae abruptamente. Estamos contemplando lo que parece ser un pozo sin fondo. Estas inmensas fosas con las partes más profundas de los océanos y también del planeta. Y la más profunda de todas es la Fosa de las Marianas, en el Pacífico Norte, a 320 kilómetros al suroeste de la isla de Guam. Tiene tanta profundidad que solo 2 personas en el mundo han alcanzado su fondo. 23 de enero de 1960. El teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, y el explorador submarino suizo, Jacques Piccard, se encierran dentro de una esfera de acero de 136 toneladas, anexa a la parte inferior de un submarino, el Trieste. Realizan la inmersión y comienzan su descenso hacia la fosa de las Marianas. Les llevará 5 horas alcanzar el fondo. Pasan junto a fantasmales criaturas luminescentes en su viaje hacia lo desconocido. A los 6.000 metros, uno de los gruesos cristales de las escotillas se agrieta. Pero en morir ahogados es lo último en lo que piensan. La presión a esta profundidad es brutal. Si se abriera una vía de agua, esta entraría con tal rapidez que rebanaría sus cuerpos y morirían al instante. 5 horas después de la inmersión, el Trieste contacta violentamente con el fondo de la fosa de las Marianas. Están a unos 11 kilómetros por debajo de la superficie. Al principio no hay signos de vida. Pero entonces, en un fugaz instante, avistan un pez. Parece que incluso en este medio extremo, la vida puede sobrevivir. Mas para los 2 hombres, las condiciones hostiles acortan su visita. Tras 20 minutos, deciden regresar a la superficie. Desde entonces, más de 400 personas han viajado al espacio. Sin embargo, Walsh y Piccard seguirán siendo los únicos que hayan estado en la mayor profundidad oceánica. La misión nos da una idea de las poderosas fuerzas que moldean nuestro planeta. El proceso que creó esta fosa también originó uno de los fenómenos naturales más violentos de la Tierra. La idílica isla caribeña de Montserrat. Hogar de 11.000 personas y un popular destino vacacional. 25 de junio de 1997. Sale una columna de humo desde la cumbre de la montaña más alta de la isla. Avalanchas mortales de ceniza caliente y roca obligan a los lugareños y a los turistas a huir. 19 personas murieron. La isla paradisíaca es ahora el infierno en la tierra, un desastre del cual tuvo que luchar hasta reponerse. La actividad volcánica significa que el fondo marino no está quieto.
Pero a diferencia de Hawái, Montserrat no se encuentra en un punto caliente. Los acontecimientos de julio de 1997 son el resultado de un choque cataclísmico que tuvo lugar en el fondo de las profundas fosas oceánicas. Montserrat se emplaza en el borde de la fosa de Puerto Rico, la más grande y profunda del Océano Atlántico. La isla debe su existencia y su violenta naturaleza al sistema de cinta transportadora de la Tierra. La cordillera centrooceánica empuja la placa tectónica norteamericana hacia la caribeña. Cuando se encuentran, puede surgir lo inesperado. Un proceso denominado subducción impele a la placa norteamericana a deslizarse por debajo de la corteza terrestre. Conforme la placa desciende a lo más hondo de la Tierra, va sufriendo mayor calor y presión. La presión comprime el agua y los sedimentos que transporta la placa. Hace descender el lugar de fundición de las rocas superiores, que se mezclan con el magma, el cual se abre paso hacia la superficie y erupciona como un volcán. Durante millones de años, ceniza y lava se van acumulando en el lecho marino. Finalmente irrumpen en la superficie para crear islas volcánicas, como la de Montserrat. Pero por cada volcán que hay por encima de la superficie, al menos hay otros 2 ocultos debajo de esta. El 70% de los volcanes del mundo están bajo el agua. El Océano Pacífico tiene la mayor concentración de volcanes submarinos. Muchos en un anillo de fuego de 40.000 kilómetros que se extiende a lo largo de los bordes oceánicos. En la actualidad, el volcán de Montserrat sigue en erupción. Su antigua capital permanece abandonada y la mitad de la isla es zona de exclusión. El proceso de subducción que creó la isla y que ahora amenaza con destruirla continúa activo. En el plazo de 200 millones de años, las zonas de subducción absorberán casi todo el lecho marino que existe hoy en día, llevándose consigo todo. Las gigantescas cintas transportadoras oceánicas se tragarán barcos hundidos, ballenas muertas e incluso islas enteras, arrojándolo todo después en violentas erupciones volcánicas. Pero este proceso no siempre es tan sencillo. En nuestro viaje hasta el fondo del océano, estamos a punto de ser testigos de lo que ocurre cuando la cinta transportadora se atasca. Es la demostración más terrorífica del poder de los océanos, los causantes de los tsunamis. ¡Adentro, adentro, adentro! En nuestro viaje para descubrir qué subyace en el fondo del océano, ahora nos encontramos en su parte más profunda, las inconmensurables fosas marinas. Alcanza los 11 kilómetros de profundidad, los mismos que la altura a la que vuelan los aviones comerciales. El fondo del mar, originado por el calor extremo de la cordillera centrooceánica y arrastrado por la cinta transportadora marina a miles de kilómetros a lo largo de la superficie de la Tierra, hasta tocar a su fin en una profunda fosa oceánica. Si las pusiéramos en fila, las fosas oceánicas se extenderían al menos a lo largo de 9.000 kilómetros. Cada 4 millones de años aproximadamente se tragan un área de lecho marino del tamaño de Estados Unidos. Pero el fondo marino no es absorbido pacíficamente. Su final es uno de los procesos más violentos de la naturaleza, un acontecimiento tan poderoso que se puede sentir a miles de kilómetros de distancia. 26 de diciembre de 2004. Despunta otro día perfecto en las playas bañadas por el Océano Índico. Pero a cientos de kilómetros en mar abierto, debajo de la superficie, la cinta transportadora gigante está a punto de desencadenar su asombrosa fuerza. La profunda fosa de Java. Aquí, la fricción impide a la placa india deslizarse con suavidad por debajo de la placa de Myanmar. Ha ido acumulando presión a lo largo de siglos. Ahora está a punto de ceder. Todos los elementos se han combinado para provocar un gran terremoto, de tal magnitud que desencadenará una ola monstruosa, un tsunami. José Borrero, del Grupo de Investigación de Tsunamis de la Universidad del Sur de California, estudia las fuerzas que originan estas olas asesinas.
Los factores clave que provocan un tsunami devastador son un gran terremoto, aguas muy profundas y el desplazamiento del fondo marino. Para desencadenar un tsunami, los científicos opinan que el seísmo tiene que ser de gran intensidad, al menos de 7 en la escala de Richter. El tamaño de las olas del tsunami es proporcional a la intensidad del terremoto. 7:58 de la mañana, 26 de diciembre de 2004. La placa tectónica de Myanmar repentinamente se eleva 15 metros. La tensión acumulada durante siglos es liberada en cuestión de segundos. El fondo marino se alza a lo largo de los 1.200 kilómetros de zona de subducción. Esto da lugar a un terremoto colosal, de nivel 9 en la escala de Richter. Se calcula que la energía liberada es equivalente a 90 gigatones de dinamita, más de 6 millones de bombas atómicas de Hiroshima juntas. El violento movimiento empuja 30 kilómetros cúbicos de agua hacia arriba, la cual alcanza la superficie, y esta es empujada a gran velocidad desde el epicentro del terremoto. Se origina una imponente muralla de agua que avanza a la velocidad de un reactor. Alcanzará estas tranquilas playas en menos de una hora. En alta mar, un tsunami puede viajar a 800 kilómetros por hora. Pero al llegar a aguas más someras, la ola se ralentiza. Esta ralentización es lo que realmente hace a los tsunamis más letales, porque mientras que la parte de la ola se va frenando, la parte trasera sigue avanzando. Es como un gigantesco choque de trenes. La parte delantera se detiene, pero la trasera avanza apilándose. Por eso el nivel del agua asciende dramáticamente, creando olas gigantes que destruyen todo lo que encuentran en el litoral. 15 minutos después del terremoto, la ola del tsunami golpea la costa de Indonesia. Dos horas después, Tailandia y Sri Lanka. A las 8 horas, alcanza África. Es el tsunami más destructivo que se haya registrado hasta ahora. Y algún día, en algún otro lugar de nuestro planeta, puede que vuelva a ocurrir. Porque hay miles de kilómetros de zonas de subducción inestables en el lecho marino. Una de las zonas de subducción más irregular y peligrosa es la de Cascadia, en medio de la placa tectónica de Juan de Fuca y la norteamericana. Tiene unos 1000 kilómetros de largo, 300 metros de profundidad y se encuentra a solo 80 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Los volcanes van ascendiendo a la vez que el lecho marino, mientras la placa de Juan de Fuca avanza hacia el este. Está camino de colisionar contra la placa norteamericana. La presión aumenta. Y cuando ceda, los científicos temen que desencadene un gran terremoto y, por tanto, uno de los mayores desastres naturales que hayan sacudido a los Estados Unidos. Una terrible pared de agua alcanzaría la costa oeste de los Estados Unidos en cuestión de media hora. Los picos de esta simulación muestran las áreas en las que las olas tendrían una altura mayor. Localidades costeras serían borradas del mapa, se perderían miles de vidas. El próximo gran terremoto tendrá lugar a lo largo de los próximos 300 años, pero incluso podría producirse mañana. En su superficie, el océano está a menudo tranquilo. Es un lugar de relax. En ese momento, es fácil olvidar las poderosas fuerzas que operan kilómetros más abajo. Llegó el momento de que nuestro buzo regrese a la superficie. Desde el fondo de las fosas más profundas y peligrosas, pasando por las extensas llanuras abisales y el infierno de calor de la cordillera centrooceánica, hasta las extrañas lagunas submarinas de la plataforma continental, hemos descubierto un mundo remoto y misterioso que tiene un efecto directo y dramático sobre la vida de la superficie. Hasta ahora, los científicos han explorado solo un 10% de las profundidades marinas. En alguna parte debe haber extrañas nuevas criaturas y prodigiosas maravillas de la naturaleza, esperando a ser descubiertas en el vasto y misterioso mundo de las profundidades.